Bueno, cambiamos completamente de tema porque San Juan ya le dice que sí al mercado municipal número 4. Desde tempranas horas la gente fue para degustar las deliciosas comidas típicas, también disfrutar de los variados juegos tradicionales de este día tan especial. Laura Penayo tiene más detalles. Adelante, Laura, te escuchamos. Es así, compañeros. República Francesa y Petirosi. Aquí es la cita en el Mercado 4 para iniciar la fiesta de San Juan, donde vemos un largo pasillo donde ya inició la fiesta. Vemos también, ya iniciaba más temprano el típico casamiento Coguá. Vemos a los Judascay, vemos a algunas bailarinas y la parte más rica de la fiesta de San Juan también ya se impuso. Ya vemos también las comidas típicas. Acá nos acercamos a una de las señoras. Doña, ¿cuáles son algunas de las comidas típicas que podemos encontrar? Y hay el pastel mandiola, payagua mascada, chicharrón trenzado, de todo tenemos. ¿Y los precios? Y a partir de 4.000. Por ejemplo, el meyú, ¿cuánto? 4.000, 3.000 y la empanada 4.000 directo. Y hasta ahora ya llegó mucha gente. ¿Ya? Sí, desde las 6 de la mañana que estamos. O sea, desde las 5 yo estoy. ¿Cuál es la comida que más se pide hasta ahora? Y se está pidiendo más el meyú y la empanada y el payagua, que son los tradicionales. ¿Cuál es la especialidad de este lugar? Porque vemos que están en las... Y que somos las más... no sé cómo te iba a explicar. Pero las mejores comidas típicas que tenemos acá. Y más deliciosas, aparte que hechas por nuestras manos otra vez. Bueno, perfecto. Entonces está hecha la invitación aquí, República Francesa y Petirosi. Esto se extiende hasta las 14 horas y también se repite el día de mañana. Por esta información, entonces ya está hecha la invitación hasta mañana, la fiesta de San Juan en el mercado municipal número 4. Y no quiero hacer aguafiestas, pero según los nutricionistas, si es que al menos no quieren excederse en estos días con las comidas típicas, los nutricionistas recomiendan comer 3 porciones de comidas típicas.